Teoría y práctica del cambio de voltaje de red eléctrica de 125 voltios corriente alterna a 230 voltios corriente alterna. Hola amigos de YouTube, nos hemos quedado en el vídeo anterior pendientes de ver esta forma de limitar el voltaje aquí a la entrada del circuito y también esta otra con el triac, ¿vale? Entonces, pues como siempre, vamos a poner una hoja aparte y vamos a hablar exclusivamente de estos dos sistemas, ya que los demás ya los hemos visto todos, ¿vale? Aquí tenemos el primer circuito que vamos a analizar, que es la regulación a triac. Un triac cuya puerta está controlada por un circuito de control que proporciona un voltaje de puerta y una corriente de puerta fijos, de tal manera que en el triac cae una caída de tensión tal que aquí tendríamos los 118,5 voltios que tendríamos que tener. Pero ocurren una serie de cosas. Entonces, vamos a verlo lo primero. El primer problema son los armónicos de radiofrecuencia conducida y radiada. Aquí podemos ver, en estas dos figuras, podemos ver la forma de onda cuando el triac se conecta al principio de fase y cuando se conecta casi al final de fase. Aquí estaríamos entre 0 y 90 grados e incluso entre 0 y 45 grados, así a ojo de buen cubero, y aquí estaríamos antes de los 180 grados, estaríamos aproximadamente a 135 grados aproximadamente aquí del el punto de disparo. Entonces mirad qué forma de onda más fea que nos hace el triac. ¿Y qué significa esta forma de señal tan brusca, tan fea? Pues que cada vez que el triac se activa y se produce un cambio brusco de voltaje de 0 a VT. VT sería esta tensión de aquí, en este caso, y VT sería esta tensión de aquí, en este caso, en pocos microsegundos. Es prácticamente una vertical. Y que genera un pulso en radiofrecuencia, siendo máximo este impulso de radiofrecuencia cuando el momento de activación es a 90 grados, siendo la figura más o menos esta la que forma, como si fuera la vela de un barco. Coge a valor de pico y desde valor de pico desciende, apaga y desde valor de pico desciende, y así sucesivamente. ¿Y por dónde nos va a introducir esa radiofrecuencia? Pues como he dicho, la va a introducir de manera conducida. ¿A través de qué? Pues lo que va a hacer de antena transmisora van a ser los cables que alimentan el aparato desde el aparato hasta la toma de corriente. Y parte de los cables que van por dentro de la pared también van a radiar esto de aquí. Esta forma de onda tan fea. Y también va a ser, esa es la conducida, y también va a ser radiada. La conducida a través del cable de la red eléctrica y la radiada por el cable de la red eléctrica. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que vamos a dejar de escuchar la radio porque lo único que vamos a escuchar va a ser... Ahora después haremos una prueba con esto para que lo veáis. El problema de la interferencia. El segundo problema es el efecto de frecuencia. Aquí tendríamos un problema, fijaros lo que os digo, aquí tendríamos un problema dentro de lo que cabe inocuo, porque lo único que nos impediría la interferencia es escuchar la radio. Sin embargo, aquí ya tenemos un problema que nos puede causar daños en la radio. Se llama el efecto frecuencia. Bueno, ¿qué es lo que ocurre en el efecto frecuencia? Pues que en el triac, entre la patilla de la puerta y la patilla del ánodo, tanto de este como de este, pero yo la he representado aquí porque me venía mejor, pues ocurre
que hay una capacidad parásita que la vamos a llamar capacidad interior. ¿Qué es lo que ocurre con esta capacidad interior? Muy sencillo, que si yo tengo aquí puesto un potencial entre ánodo 1 y ánodo 2 de, por ejemplo, 200 voltios, y a través de esta alimentación de 200 voltios que viene por aquí, y se repite en el tiempo, 200 voltios, siempre igual, de repente me entra un impulso de alto voltaje que me viene por la red eléctrica y que me puede venir perfectamente, el triac se me puede cebar, puede pasar a la conducción. Y si pasa a la conducción, pasa a la conducción a tope. Con lo cual, bueno, pues si resulta que yo necesito, por ejemplo, 100 voltios para la radio y cuando el triac conduce a tope me mete 180, 200 o 220 voltios, pues imaginaros la gracia que le hace a la radio, ¿vale? Por eso esto es un peligro para la radio. Puede funcionar para cualquier otra cosa, como una lámpara de incandescencia, como funciona este. Si tuviéramos aquí una lámpara de incandescencia, puede funcionar perfectamente. Pero para una radio no. ¿Por qué? Pues porque la lámpara de incandescencia funciona perfectamente a 230 voltios y puede absorber también picos de voltaje. Pero una radio es mucho más delicada. Luego este sistema tampoco es adecuado. ¿Y cuál es el tercer problema? Pues el tercer problema, que tiene que ver bastante con este, pero desde otro punto de vista, es el punto de disparo, lo que se llama el punto de disparo. Mirad, cuando yo por ejemplo aquí aplico 50 voltios, supongamos que aplico 50 voltios constantes, y voy subiendo el voltaje, pum, 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 a lo mejor tengo que disparar a 6 voltios, ¿vale? Hemos dicho 50 voltios y 6 voltios de disparo. Si yo ahora aquí pongo 100 voltios, el voltaje de disparo muy probablemente sea de la mitad de 3 voltios. Lo cual quiere decir que con 3 voltios, cuando aquí aumento el voltaje, ya puedo disparar el triac. Y si aquí meto 200 voltios, probablemente aquí con 1 voltio y medio ya dispare el triac a la conducción. Estos son los diferentes voltajes de disparo, dependiendo del voltaje que yo tenga entre los ánodos. A mayor voltaje entre los ánodos necesito menor voltaje de puerta o menor corriente de puerta. Hasta tal punto que si tengo el voltaje de puerta igual a 0, como es en el caso este del condensador interior, voltaje de puerta igual a 0, o sea, no lo tengo conectado a nada. Si yo voy subiendo aquí el voltaje lo necesario que necesito, cada vez más, llega un momento que el triac se dispara. Y cuando se dispara a todo lo que da. Luego esto es, lo tengo apuntado por aquí, como intentar manejar un caballo desbocado. ¿Por qué? Pues porque el triac no es en verdad un regulador, sino un interruptor de fase. ¿Qué significa el concepto de interruptor de fase? Que vamos a conectar el interruptor, a cerrarlo, dependiendo del momento de fase que tengamos en la senoidal. Y es un interruptor que nos cierra circuito en el momento de la onda donde queramos, a través del voltaje que suministramos aquí en la puerta y de la intensidad que consecuentemente suministramos a la dicha puerta. Y el incremento de la tensión entre puerta y ánodo, un pequeño incremento, puede producir un brusco cambio de voltaje. Lo voy a explicar esto de una manera más detallada. Como he dicho antes, si yo aquí tengo 0 voltios en la puerta y voy aumentando aquí el voltaje, llega un momento que disparo el triac sin necesidad de voltaje de puerta. Pero imaginaros que coloco el triac en un voltaje muy próximo a ese disparo, pero sin llegar a él. Estoy aquí, en este punto de aquí. Bueno, pues aquí con un pequeñito estímulo, ya puedo disparar el triac. Y cuando lo disparo, como he dicho antes, lo disparo a tope. Entonces, claro, depende del momento de fase en el que esté la red eléctrica, pues así me va a pasar el voltaje a la radio. Con lo cual, pues me cargo la radio. Vamos a pasar un momento al taller
y vamos a ver el tema de las interferencias de un regulador ATRIAC, un regulador de voltaje ATRIAC, sobre un aparato de radio. Bueno, aquí tenemos nuestra radio de experimento. Estamos sintonizando Radio Nacional de España. La señal entra bien. Y aquí al lado tengo la carga de las lámparas alimentadas desde un circuito ATRIAC, en el cual lo tengo pues a más o menos media potencia. Voy a encenderlo y quiero que veáis qué cambio de sonido pega esto. Estos días, madre mía, qué valientes. Ahí está. Voy a regular un poco más. ¿Lo veis? Bueno, pues ya veis el problema de la interferencia que os quería comentar antes, a lo que alcanza esto, ¿de acuerdo? Así que nada, ya queda demostrado que este tipo de circuito ATRIAC no es válido para radios, ¿vale? Así que este sistema totalmente desaconsejado, tanto por interferencias como por peligrosidad sobre la cosa, que en este caso es la radio, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora vamos a discutir el otro tema, que es el tema de la resistencia y el diodo. Y por fin llegamos a la parte que yo creo que a muchos les interesa, que es la del limitador mediante resistencia y diodo. He dividido el circuito en dos partes porque la casuística es totalmente diferente y vais a ver rápidamente por qué. Vamos a ver. En esta radio, en la Philips que hemos visto todos, tenemos un autotransformador a la entrada, y un autotransformador cuyo máximo voltaje de funcionamiento es 142 voltios. Y aquí tendríamos los 230 voltios de la red. Pero es que estos 142 voltios son corriente alterna, o sea que en un momento del tiempo tenemos 142 voltios positivos, eficaces, y en el tiempo siguiente tenemos 142 voltios negativos eficaces. Y detrás de un diodo que hay, pues detrás de un diodo conectado a una corriente alterna, lo que tenemos son semiciclos de la corriente alterna. Por lo tanto tenemos una corriente continua. Una corriente continua. Bueno, pues vamos a ver que esta corriente continua no se puede aplicar a un transformador ni a un autotransformador. Luego esto es imposible aquí en este caso, en el de esta radio, ¿vale? Esto servirá para radios de tipo universal, que lo mismo da que se les meta corriente alterna que corriente continua, ¿vale? Entonces vamos a ver qué voltaje tenemos aquí, suponiendo simplemente que tenemos lo que son los 230 voltios y el diodo, simplemente, sin resistencia, en vacío, que es lo que nos saldría sobre una carga de bastante valor, por ejemplo que colocáramos aquí 500 kiloohmios. Pues ¿qué es la señal que tendríamos en esa resistencia de 500 kiloohmios? Vamos a calcularlo. Pues aquí quiero hacer una mención especial antes de comenzar de Amanda Azanon, que se calculó la integral de esta función de onda para conseguir el mismo resultado, que es que el voltaje eficaz de la misma es el voltaje de pico partido por 2. Y quiero hacer mención de ella porque tiene mucho mérito resolver la integral por la cual se calcula el voltaje eficaz de esta función de onda, de los semiciclos positivos a 50 Hz. Bueno, pues hecha ya la presentación de la fórmula, voltaje de pico partido por 2, el voltaje de pico es 230 voltios de alterna, raíz de 2 dividido por 2, 162,63 voltios eficaces, que es lo mismo que 162,63 voltios en corriente continua. ¿Vale? Y para no hacer la integral y demostraros que esto es cierto, aquí os represento esta misma señal, semiciclos positivos,
recortados por el diodo de la onda normal de voltaje de corriente alterna, y que todos sabemos que tiene un voltaje de pico de 325,26 voltios de pico, que sería el resultado de multiplicar 230 voltios eficaces por raíz de 2. Aquí tenemos 325,26 voltios de pico. Y esta señal, si la descomponemos, es igual a una señal como esta, en la cual no tenemos ninguna componente de continua, porque esta sí tiene una componente de continua, esta no tiene componente de continua, en la cual tenemos 162,63 voltios de pico aquí y aquí, y aquí y aquí, y aquí y así sucesivamente. 162,63 voltios de pico. Pero esta señal, aparte de esta forma, tiene, como he dicho antes, una componente de continua. ¿Cuál es la componente de continua? Pues la componente de continua es aquella que es capaz de coger esta señal y, una vez sumada, poner esta raya de aquí, aquí en la parte de aquí arriba. De tal manera que tenemos formada esta señal. ¿Y cuál será el nivel de continua que será capaz de levantar hacia arriba la onda alterna de semiciclos de senoidal y semiciclos de onda cuadrada, senoidal, cuadrada, senoidal, cuadrada, y dejarla así como esta? Pues será un nivel de corriente continua que tenga polaridad positiva para elevar esta polaridad negativa, tanto como 162,63 voltios. O sea, que aquí aunque no se ve, tenemos una señal de nivel continuo de 162,63 voltios. ¿Vale? Y por eso es por lo que tenemos un voltaje de continua. Un voltaje de continua que podemos utilizar para alimentar aparatos de radio, siempre y cuando se les pueda alimentar con corriente continua, no alterna, como en el caso de la radio que tenemos, ¿vale? Otra cuestión. Aquí vemos que tenemos una corriente continua y las corrientes continuas no producen interferencias en radiofrecuencia. Y aquí tenemos una onda alterna que tiene una forma bastante singular. Como he dicho antes, tenemos semiciclo de senoidal, semiciclo de cuadrada, semiciclo de senoidal, semiciclo de cuadrada, semiciclo de senoidal, semiciclo de cuadrada. Y así a primera vista, solamente los semiciclos de onda cuadrada ya nos producirían armónicos, Todos los armónicos de la fundamental que son 50 Hz, y sus armónicos impares, que serían 150 Hz, 250, 350, 450, 550 Hz, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1250, 1350, 1450, 1550 y 1650 Hz, así sucesivamente, infinitos armónicos. Y cada vez que aumentamos, disminuimos la amplitud, porque la amplitud disminuye conforme se aleja la señal de la frecuencia fundamental. Bueno, pues para comprobar si esto nos interfiere o no nos interfiere en la radio, nada mejor que realizar un experimento. Así que vamos a nuestra radio, vamos a montar un circuito con un diodo contra una carga y vamos a ver si esto nos produce alguna perturbación en la radio o no. Ya hemos preparado nuestro experimento ahí, insertando un diodo entre fase y el circuito de la lámpara y conectando todo el circuito a su vez a red eléctrica, con lo cual a la lámpara le van a llegar semiciclos o bien positivos o bien negativos, pero nada más que semiciclos, con lo cual vamos a estar sometiendo a la lámpara, como he dicho, a una corriente continua pulsante de 50 Hz o de 50 impulsos, como queráis, ¿vale? Ahora vamos a encender la radio, vamos a esperar a que se caliente, a que reciba señal y vamos a ver qué pasa cuando activamos este circuito. Ya tenemos la radio conectada, está recibiendo Radio Nacional de España, ahí podéis escucharla. Vamos a activar la carga con el diodo en medio.
que la gente joven, por ejemplo, así que en Madrid, pues están todos lados. Y como se observa, no hay interferencia. No hay interferencia. Por lo tanto, este tipo de circuito no produce interferencia electromagnética de radiofrecuencia y es válido a estos efectos. Pues concluyendo, ya hemos visto que este circuito no nos sirve para una radio que tenga de entrada transformador, así que este circuito no sirve. Hemos visto los voltajes un poco cómo funciona. Hemos visto que no genera impulsos de radiofrecuencia en banda ancha que nos fastidien la recepción de la radio, ¿vale? Y hemos visto, por lo tanto, que este circuito solamente es aplicable a radios universales que lo mismo funcionan con corriente continua que con corriente alterna. Ahora vendría el desarrollar todo lo que es la matemática de este circuito y cuáles son sus limitaciones. Pero, como me he pasado de tiempo, aquí corto el vídeo y en un próximo vídeo vamos a ver este caso en particular. Resistencia diodo como reductores del voltaje de 230 voltios a 125 en corriente continua para una radio de tipo universal de 40 vatios y 6 válvulas como es la radio que tenemos, ¿vale? Así que hasta el próximo vídeo, amigos. Espero que os haya gustado lo que hemos visto hasta aquí y un cordial saludo a todos. Especial mención a Pedro Rodrigo y también a Amanda Azanón. Adiós.